Si vives en España, es imposible que no te hayas enterado de lo ocurrido en nuestro país el pasado 29 de octubre. Tras la desgracia que ocasionó esta dana en más de 70 municipios valencianos y en parte de otros territorios españoles, la solidaridad del pueblo español se ha volcado en un gesto multitudinario que recorre el país entero. La comunidad de creadores de podcast independientes no ha querido quedarse fuera y junto a la plataforma iVoox ha querido sumarse a través del proyecto Hambre Cero. Te presento Dana, el podcast solidario. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hoy es lunes podcastero y la recomendación que traigo hoy probablemente sea de las más importantes de toda esta temporada. Ascienden a 92 las víctimas mortales en la provincia de Valencia. Una mujer atrapada se sujeta a una planta para no ser arrastrada por el agua. 158 fallecidos y se teme que superen los 200. Hay decenas de desaparecidos. El peor desastre natural de los últimos 30 años. Estoy en el techo del coche. Que alguien venga a buscarme. La alcaldesa de Chiva teme centenares de muertos. Dana, una palabra que hoy se lee como tragedia, pero que un grupo de podcasters hemos decidido convertirla en solidaridad con tu apoyo. Dana, el podcast solidario. Gracias, muchas gracias por unirte, por dejar tu donativo y por difundir para que otras personas puedan apoyar esta iniciativa. Soy Álvaro Cuadrado, presidente de Hambre Cero y colaboro con el podcast Dana, el podcast solidario, aquí desde Valencia, ayudando a la gente que más lo necesita. Acabas de escuchar la promo de Dana, el podcast solidario, un proyecto que nace de la colaboración de un grupo de podcasters unidos para apoyar a los afectados por este desastre ocurrido el pasado 29 de octubre. Pasadas las primeras horas del desastre que sobre todo ha afectado a Valencia, pero bueno, ha afectado también a muchos otros territorios, la comunidad de creadores de podcast se unió para ver de qué manera podían poner su granito de arena y qué mejor forma de hacerlo que con un podcast común, un podcast global. Además, la plataforma iVoox se unió a este apoyo en forma de podcast, ofreciendo todos los ingresos publicitarios que recogiera Dana, el podcast solidario, esta iniciativa, y quitando las comisiones derivadas del botón azul de apoyo para fans de este podcast, pues va a donar toda la recaudación que consigan gracias a los anuncios insertados, banners, etcétera, etcétera, etcétera. Además de promover el proyecto a través de su plataforma y redes sociales. Estos capítulos, los capítulos que conforman Dana, como la intro que acabáis de escuchar, no son íntegramente sobre el propio efecto de la Dana. Quiero decir, cada podcast invitado lo hace o lo realiza desde la perspectiva de su propio creador. O sea, dedican un episodio temático dentro de su propio nicho, cediendo ese capítulo al proyecto. Yo no me he unido personalmente porque, bueno, tengo un pequeño tapón laboral. Si bien este capítulo podría, digamos, servir como apoyo, pero no es un metapodcast centrado en pues, ayudar para las catástrofes o hablar de otros podcasts centrados en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Es una simple recomendación para que conozcáis el proyecto, para que lo podáis apoyar y, bueno, para que descubráis a todos los podcasts que han puesto su granito de arena realizando los distintos episodios. Este podcast, Dana, el podcast solidario, arrancó el pasado 2 de noviembre y se trata de un proyecto de periodicidad diaria. La duración es indeterminada porque no todos los episodios duran igual. Lógicamente, cada podcast lo hace a su manera y son como capítulos centrados en este podcast, pero de cada uno de sus creadores, con lo cual cada proyecto tiene su propia duración y podemos encontrarnos episodios que duran apenas unos minutos a otros que duran pues aproximadamente media hora, al menos los que hay publicados a día de hoy. Por ejemplo, tenemos un capítulo de Diario en Movimiento dedicado a las secuelas psicológicas de la Dana. A continuación, otro episodio publicado por Cuéntame Hermosura sobre qué es una Dana y cómo se forma. Tecnología, centrada desde el podcast de TecnoApp 21, la tecnología detrás de una catástrofe, o El laberinto del Minotauro VK, que ha dedicado un episodio a la vulnerabilidad de las personas con discapacidad ante una Dana.
Como veis, cada podcast lo enfoca desde su prisma para apoyar así a este proyecto y hacer de altavoz, no solamente realizando ese capítulo, sino aportando este episodio al proyecto. Más de 20 y tantos creadores o 30 y tantos creadores se han unido ya a este podcast para que, día tras día siga creciendo, y el objetivo de este podcast es apoyar el proyecto Hambre Cero, destinando todo lo recaudado y directamente promoviendo el envío de donaciones a través de la web de Hambre Cero y de su propio Bizum, que es el número 08886. Y hablando de apoyo, dejadme que dé un par de agradecimientos, no sin antes indicar que todo el dinero recaudado este mes a través de la plataforma Ko-fi y el patrocinio de este capítulo que estás escuchando hoy irá destinado a esta iniciativa para sumarme así a los compañeros de Dana, el podcast solidario. Aunque sí, ya digo que sea de manera indirecta, ya que no he podido unirme al proyecto, no he podido participar de una manera directa, porque tengo una pequeña saturación de trabajo, y unirme a una causa, yo sabéis que estoy muy comprometido con esto del podcast y sé que si me uno, pues al final voy a dedicar más horas y sinceramente es que no tengo tiempo durante este mes. Me sabe muy mal, pero por lo menos quiero poner mi granito de arena y dedicar todo lo recaudado, ya digo, este mes en el Ko-fi, y gracias al patrocinio que vais a escuchar a continuación, pues apoyar el proyecto Hambre Cero con lo que está dentro de mis posibilidades. Por eso quiero agradecer a los mecenas recurrentes de este podcast a través de su apoyo en Ko-fi mes tras mes, y ellos son Alan del podcast Psiquiátrico, José del podcast Frente al Cliente, Raymond Sastre del podcast Comunica, Yayo Friki del podcast Los Viejos Frikis Nunca Mueren, Santi, un oyente VIP del podcast Un Mundo Violento, David y Crono, oyente, vecino y amigo, Aguel, una de las VIPs del Chiringuito Podcastero que nunca falla a nada relacionado con el podcasting, Xavi del podcast CQ en Frecuencia, David Bernat del podcast Game Elch, Ali Blue Box del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, Ali Blue Box, David Tella de Efemérides Podcast y de la Asociación de Oyentes Asespot, Soda Pop del podcast Planeta Bob y Nicolás Carbón de la plataforma Fivecast. A todos ellos, muchas gracias por apoyar este proyecto e indirectamente el proyecto Hambre Cero. Hoy además quiero darle un agradecimiento enorme al patrocinador que me acompañará durante los próximos días al otro lado del micrófono, ya que vuelve a este podcast después de varias semanas. Se trata del podcast El Recuento Musical, un proyecto para disfrutar de la música conociendo la historia de cada canción, del cómo y cuándo surgió, o incluso descubriendo distintas versiones de un mismo tema. Un podcast conducido por Margot Martín, que ya digo, para mí personalmente es orfebrería en formato podcast. Siempre lo digo y siempre lo repetiré. El trabajo que hace con sus tijeras mágicas Margot en estos episodios es exquisito. Si no lo conocéis, ya no tenéis excusa para hacerlo, porque os voy a dejar un enlace a su web en las notas del episodio, pero vamos, que es muy sencillo, elrecuentomusical.com. Gracias, Margot, por promover la cultura musical con tu podcast, y gracias por patrocinar este capítulo y de manera indirecta apoyar a Dana, el podcast solidario, y a Hambre Cero. Encontraréis el podlink a Dana, el podcast solidario, la recomendación de esta semana, en la descripción del capítulo, donde por cierto también tenéis los enlaces al proyecto Hambre Cero para que podáis apoyar esta iniciativa de una manera más directa. Por último, si queréis uniros a este grupo de podcasters para sumaros a su lista de episodios diario y participar de una manera activa en la iniciativa Dana, el podcast solidario, os voy a dejar un enlace a este grupo de Telegram para que todos los interesados se puedan unir. O si no, directamente escribirme un mensaje directo a través de Twitter mediante mi cuenta @eove o mediante Telegram @eove con 2 es, y os intento poner en contacto con ellos para sumar vuestra participación. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.